Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Correcto. Mi nombre es Gregorio Gomán Reyes, con DNI 17440694. Nivel de estudios, licenciado en educación y estudios en máster en educación también. Y también nivel académico, bachiller en administración y economía. Sexo masculino, edad 66 años a la fecha. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, sociales y o políticos que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Vamos a resumir en tres: problemas económicos, problemas políticos y problemas sociales. Problemas económicos tenemos el famoso Fujishop, que se aplicó en el año 92, del 90 al 92, donde con ello se eliminó los subsidios, liberación total de precios, aumento brutal de costo de vida. Consecuencias: inflación inicial del más del 17.000% heredada de los anteriores presidentes, bajó, pero la pobreza subió aproximadamente en 40 hasta el 60%. Millones perdieron su capacidad de compra, despido masivo en el Estado. Problema principal: estabilización rápida sin protección social. Privatizaciones aceleradas, se vendieron más de 200 empresas del Estado. Problema político: fue del de mayor impacto del régimen, el autogolpe del 5 de abril del 92. Alberto Fujimori cerró el Congreso, Poder Judicial, Tribunal de Garantías. Problemas sociales. Aquí se encuentran los hechos más graves: violación de derechos humanos, esterilizaciones forzadas a las personas de las zonas marginales, rurales. Aproximadamente 270.000 mujeres fueron esterilizadas, mayoría campesinas e indígenas, sin consentimiento informado. Considerado violación grave de derechos humanos. Control mediático y manipulación social. Prensa chicha pagada por el Estado, persecución, oposición, etc. Eso es con respecto a la pregunta número 1. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. Número 2. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Correcto. Estas medidas fueron 100% acertadas, como un modelo único en Latinoamérica, que hasta ahora no se aplica ni en México, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en mismo Argentina. Pues tuvo los siguientes puntos. Tenemos las medidas aplicadas: el Fujishop, ajuste económico radical, que surgió en agosto del 90. Fue un programa de estabilización inmediato recomendado por organismos internacionales. Principales acciones: eliminación de subsidios estatales, combustible, alimentos, transportes, liberación total de precios, mercado libre de la ley de la oferta y la demanda, aumento masivo de tarifas públicas, luz, agua, gasolina, disciplina fiscal, ordenar cuentas del Estado. Fue otro de los bastante controvertidos. ¿Qué podemos entender? Específicamente, el señor Alberto Fujimori nunca emitió dinero inorgánico. ¿Qué se llama dinero inorgánico? Cuando un presidente necesita, por ahí, aumento para policía, necesita 10 millones. Se va, le dice al presidente del banco BCPR, del Banco Central de Reserva del Perú: quiero 10 millones para pagar a estos policías o militares. Lo ordena. Entonces, ¿qué hace el banco? Empieza a fabricar los 10 millones de soles para dar al presidente y que pueda pagar a los militares, por un ejemplo, ¿no? Pero no hay ninguna garantía
que pueda respaldar esa emisión. Entonces, ¿qué hizo el señor Alberto Fujimori? Quería 1.000.000 de soles. Tenía que poner el oro en el Banco Central de Reserva, entonces le metía 1.000.000 de soles. Eso es lo que queremos. Un golazo, pero no a partir de que tiene libre mercado, pero las personas aquí también son privatizaciones. Eso es con respecto a la pregunta número 2, creo que era, ¿no? Sí, 2. Ok. Pregunta número 3. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Es bastante conocidos programas. Tenemos FONCODES, Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, conocido a nivel nacional, donde construyan postas médicas, sus escuelas rurales, sistemas de agua potable, electrificación básica, pequeñas obras comunales, etcétera, carreteras, etcétera. En las zonas más deprimidas y lejanas del Estado, que nadie ni que ningún presidente llegó. Segundo programa es PRONA, Sistema de Alimentación Nacional de Asistencia Alimentaria, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Ayuda alimentaria directa a la población vulnerable. Incluye desayunos escolares, comedores populares, estrategia de alimentos básicos, apoyo a madres gestantes. Hasta ahora creo que. ¿Qué más? Programas de salud pública y planificación familiar. El Estado amplió cobertura de zonas rurales. Claro, aquí se encontraron muchas postas médicas a nivel nacional, especialmente en la sierra y en la selva, que no tenían ni siquiera un médico, no conocían ni siquiera cómo, no conocían ni siquiera quién era una enfermera antes en la selva, en la sierra. También se aplicó educación básica y alfabetización para personas de tercera edad, los que no sabían leer nada, madres, etc. Otro de los programas fue la titulación de propiedad urbana, de la propiedad informática mediante el COFOPRI, que gracias a ello se revelaron sus propiedades y estabilización económica, ¿no? Porque con eso podían siquiera tener un respaldo para sacar siquiera un par de soles de alguna caja de ahorros. Pero también se cometió la famosa violación de derechos humanos en salud reproductiva, que es bastante complejo. Creo que otro tema ya. Esa es la pregunta número 3. Ok. Número 4. ¿Qué opina de las medidas que se... Bueno, aquí el señor Alberto Fujimori tuvo pues un aliado para poder controlar el terrorismo. El señor aquí, el papel, pieza clave del ajedrez es el señor Montesinos, porque Montesinos, hasta donde tengo información, estuvo preso. Las razones es bastante amplio para debatir. Estuvo preso y estando preso, no sé qué universidad o de qué universidad estudió Derecho y se graduó de abogado, y una vez que salió, después de haber vivido encarcelado, defendió a todos los narcos, así como suena. Por ahí creo que todavía tengo mis recortes periodísticos. Fue defensor de narcos y ahí conoce el terrorismo. Fue prácticamente, por eso digo, pieza clave del ajedrez. Entonces, de esa forma asesoró cómo controlar el terrorismo, en este caso de Meretía y Sendero Luminoso. Y fue justamente gracias a su estrategia de Montesinos, pero el galardón se lo llevaba a Fujimori como presidente. Totalmente se controló Sendero Luminoso y Meretía. Una vez controlado, empezaron las matanzas ya sin control. ¿Cómo así? Se aplicó pues abuso de autoridad. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Tenemos casos como Barrio Salto, La Cantuta, ¿quiénes? Por Grupo Colina. Ese Grupo Colina es una organización militar que todavía no existe ahora. Fue bastante comprometido. Grupo Colina, tengo entendido, que habían militares de alto mando, tanto del ejército como de la policía. Ellos ejecutaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, que recientemente he visto videos
que recién en este año han descubierto la famosa excremaciones de están en Lima. Entonces queda pues constatado, ¿no?, que ha habido desapariciones y exterminados a las personas, a los opositores del gobierno en este caso. A ver, ¿qué más podemos hablar? El Estado tenía que derrotar el terrorismo, pero no todo, pero con un método ya no tan legal ya. Ahí tenemos famosos todavía el terrorismo, como imagínate cómo no podía controlarse pues todo un ejército tan que es uno de los mejores de Sudamérica, con los aviones, con los submarinos. Imagínate un pequeño revoltoso sujeto controlado por el Estado, pero tenía que ponerle el pecho el señor Fujimori, porque otros presidentes tenían miedo, pues, como le decían, para mí valora el 50% de su trabajo y el 50% es negativo totalmente a la sociedad. ¿Qué más puede decir el señor? Adelante. Ok, siguiente pregunta, la 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Bueno, nosotros, los peruanos y América Latina, estamos adheridos o asociados, se puede decir, al Pacto de San José, ¿no? Interamericana, donde tenemos respaldo de derechos interamericanos, de derechos humanos, perdón. Entonces, Perú, para poder, quizás solamente los duchos, los pueden entenderlo. Actualmente no sé, ya estamos insertados nuevamente en los derechos humanos a nivel de América Latina, porque me parece que Fujimori en un momento dado había renunciado en Perú, por eso que hizo un montón de, entre ellos la esterilización de las mujeres, que un promedio, a ver, 200.000 mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, así de simple. Bastante. Pero es que Fujimori traía una idea totalmente asiática, llámese América, perdón, mismo Japón, mismo China, lo que es Corea del Sur, donde el control natalidad se aplica, a todo el mundo se aplica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se cría en ella, ya no había espacio para una mujer sin su consentimiento, o engaños con dádivas de 1 kilo de arroz, un poco de ropitas usadas, etcétera, ¿no? Porque así fue un caso específico donde trabajé en la década de 90, en un pueblito de Chiñama, donde muchas mujeres venían como ovejas en camiones a Chiclayo, pero no para esterilizarse, sino para una asistencia social, donde daban almuerzo, comida y ropas y hospedaje. Pero ahí fueron esterilizados. Y en otro bloque del mismo año, recuerdo, también los varones se desplazaban, formaban cola, porque primero le daban de comer, luego le subían los carros, a los camiones del Estado, no sé, ¿verdad? Unos camiones, claro, bien cómodos, ¿no? Colchones en los camiones para que puedan ir con su música y todo lo demás. Entonces los varones se venían, cuando llegaban a Chiclayo, los más tontos se quedaban en la cola y los más vivos después de comer se cogían. Entre ellos tengo un padre de familia que todavía sufrió el efecto de la vasectomía. Bueno, es contar los efectos es muy, muy complejo ya. Pero por esa razón yo no estaría de acuerdo con esa política de la esterilización forzada de los gobiernos. Ok, gracias. La 6. Para ello, uno tiene que aplicar una sensibilización social, se llama eso. Claro. Están de acuerdo, aceptan, normal, pero si no aceptan, no los vas a obligar a que se liguen para no tener hijos. Claro. Esa es mi respuesta contundente a la pregunta 5. Ok, gracias. La pregunta 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Correctísima, esa pregunta es muy buena. Justamente no hubo libertad de expresión en la época de Fujimori. Desde el 92 adelante no hubo. Imagínense que todo el Congreso estaba con parte de ellos, se manipuló,
se intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y la garantía de constitucional, que son los máximos órganos. Entonces los demás, prensa chicha, no solamente prensa chicha. Recuerdo que había en mi época, cuando estaba secundaria, había un periódico que se llamaba, Expreso, de no recuerdo ya, un populista. Este señor era dueño y amo de ese periódico, Expreso se llamaba. Pero posteriormente, cuando ya murió el dueño, de manera que la prensa más sólida, la más legal, la más democrática, logró corromperse con los millones. Y la prensa chicha fue como comprar marcianos en la calle. Fueron manipulados publicaban lo que Fujimori ordenaba. No tanto Fujimori, sino Montesinos, craneaba todo. Montesinos era el hombre, el co-gobernante, así como Tupac Amaru, que co-gobernó con Pachacute. Eso puedo opinar yo. En este sentido, usted me dice las repercusiones. Bueno, ¿cómo fue? Se compró, ¿qué más se hizo de la repercusión? Tenemos manipulación de la prensa sensacionalista, prensa chicha, claro. Expresión económica tributaria. Control de televisión abierta, también se intervino en la televisión abierta, ¿no? Un poco de dinero, le daban como bono, como regalo, etcétera, creo, y le decían, le manipulaban, que haga esto, que no hable esto, etcétera. Solamente que tiene publicidad, como que tuvieran mejor las cosas. Luego la intimidación y persecución a los políticos, periodistas, etcétera, presiones judicialmente, etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? La ciudadanía votaba la información manipulada, claro. Se creó una democracia informativa aparente. Democracia, decía, como la señora Fujimori, democracia. ¿Dónde está la democracia cuando matan a los protestantes en los de Puno? ¿Dónde está la democracia? No es democracia. No dice nada ahí. Tenemos también la autocensura de periodística. Muchos periodistas evitaron investigar corrupción por miedo a perder su empleo, a ser demandadas, etc. O sea que temido, ¿no? Colapsó la confianza institucional, claro, no había, que lamentablemente hasta ahora no puede llegar a ser presidente, o a posar por cuarta vez, y su asesor ahí lo tiene, digamos, eso es como toca la pregunta. Ok, la pregunta 7 y la última. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Pues de la caída de Fujimori, tenemos las elecciones de 2020. Fujimori buscó una tercera elección, problemas denunciados, uso de la pared estatal en campaña con 50% más uno. El proceso debilitó la legitimidad del gobierno desde el inicio. Protestas nacionales, como lo siguen haciendo actualmente. Los opositores organizaron movilizaciones masivas. Ahí apareció los famosos de los 4 sueños del señor Toledo, que fue financiado por un empresario de Bélgica, si no me equivoco. 4 sueños, le costó 3 millones de soles esa movilización. Crisis política permanente. El país quedó polarizado, claro, hasta ahora, denotante de los Vladivideos. Los Vladivideos fueron el resultado contundente que Fujimori se fugue. El 14 de septiembre del 2002 se difundió el video del señor Montesinos. Destruyó la credibilidad del régimen. Ruptura del poder interno, claro. Quedó ya fuera de control, ya de prestigio. Lo cual fue una huida y renuncia de Japón, que en un país retornó la democracia, supuestamente restauró el gobierno de transición, señor Paniagua, que convocó luego la elección, etc. Seguimos. Reforma política, bueno, por ahí va. No hay gran cosa. Crisis política, crisis de confianza hasta ahora. De manera que rescatar del señor Fujimori nos hizo muy bien el control de la inflación y el control del terrorismo, que es el 50%. Y el 50% el manipuleo, el control de los 4 poderes está en 2 manos, en la de Montesinos y la Keiko actualmente, así tácitamente hablando. Que es lo que tienen miedo los políticos a hablar. ¿Por qué? Porque me van a matar, mañana aparece bomba en mi casa, no quieren comentar.
quien les habla, pues yo al menos, yo soy formado en un colegio militarizado, no tengo miedo a la muerte, quizás eso es mi punto de vista. No tengo pelos en la lengua para ocultar lo que he investigado, lo que he encontrado. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.